Entonces, para nombrarlos, empezamos por donde comienzan las ramificaciones y de ahí vamos viendo uno de ellos. Entonces, estos prefijos, este es un metilo, este es un etilo, otro metilo, un propilo y un metilo. Entonces, damos el nombre, lo escribimos en orden alfabético. Primero está la E, luego la M, luego la P, y al final el nombre de la cadena completa. La isomería estructural. Entonces, hablamos de isomería de posición o isomería de cadena. Isomería quiere decir, por ejemplo, en este que estamos hablando de un compuesto de 4 carbonos, como el buteno, la doble ligadura se encuentra en posiciones diferentes respecto a esta otra molécula. A eso le llamamos isomería. Aquí nos dan un resumen de los hidrocarburos. Pero con que sepan que los alcanos, alquenos, alquinos y el benceno forman parte de los hidrocarburos es más que suficiente. Los grupos funcionales. Aquí nos dan ahora los derivados de halogenados. ¿A qué se refieren cuando dicen halogenados? A todos los grupos que se encuentran a todos los elementos del grupo 7 de la tabla periódica. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Esos son los halógenos. Entonces, derivados halogenados quiere decir que en orgánica podemos incorporar estos elementos a la molécula y entonces a eso se le llaman derivados halogenados. Tenemos alcoholes, aldehídos, cetonas y éteres. Ácidos carboxílicos, ésteres, halogenuros de ácido, anhídridos, aminas, como los aminoácidos, las amidas, y aquí mencionan a los aminoácidos. Este cuadro es importante que lo revisen por los grupos funcionales. Entonces, aquí abajo en este cuadro tenemos RH, R va a ser cualquier otra cosa que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, puede ser cualquier otra cadena, y el H nos está diciendo que es un halógeno, o sea, puede ser cloro, bromo, yodo o astato. Estamos hablando de un halogenuro. Un ROH, estamos hablando de un alcohol. A este le llaman grupo hidroxilo. En esta parte donde está el RCOH, estamos hablando de un aldehído. Acá estamos hablando de una acetona, RCO, y otra vez R, estamos hablando de una acetona. Y en ROR estamos hablando de un éter. Aquí no sé si faltan más, pero aquí vienen los otros grupos. Denle una repasada a los grupos funcionales, nada más con el nombre y la terminación del grupo funcional. En este recuadro estamos viendo un ácido carboxílico, en este estamos viendo un éster, en este estamos viendo un halogenuro, y en este estamos viendo
¿Esto qué es? Unas mangas, ¿no? Entonces, esta parte, este último grupo quedamos que es un anhídrido. Nada más con que den una repasada de cómo es la terminación de los grupos funcionales. Entonces, aquí seguimos con los alcoholes y pueden ser primarios, secundarios o terciarios de acuerdo a la posición. ¿Y cómo sabemos que es un alcohol? Por el OH o el grupo hidroxilo. Entonces, un alcohol primario es cuando está unido de manera a un, bueno, aquí como está representado, a un carbono que está al final, digamos, de la cadena. Un secundario es cuando el carbono está rodeado de dos carbonos y el terciario es cuando este carbono que está unido al OH se une a tres carbonos. Entonces, esa es la diferencia entre los alcoholes, primario, secundario y terciario. Aquí hablan de un dialcohol, porque son dos grupos hidroxilo o dos grupos OH, o el trialcohol. Los éteres, acuérdense del grupo funcional, que es un R, el oxígeno y el R. Aquí estos enlaces son sencillos, entonces es importante que presten atención en estos detalles, porque los grupos funcionales luego puede tener dobles enlaces. Entonces, estos son enlaces sencillos. Aquí nos están mencionando que el éter se produce a partir de un alcohol primario y de un alcohol secundario. Con que se aprendan los grupos funcionales, con eso es más que suficiente. Los aldehídos tienen este grupo funcional. Acuérdense, los dobles enlaces es importante cómo está la posición. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo carboxilo y el aldehído? Entonces, toda esta parte, apréndanse los grupos funcionales. Aquí nos dan un ejemplo de la electrónica de Lewis. Acuérdense que es el complemento de completar el octeto. Y lo que es la fórmula desarrollada. Aquí nos dan más detalle de la acetona. Acuérdense de aquí este doble enlace al carbono y oxígeno, y los dos es R y R, es lo que sea, otras cadenas. Esto que viene con más detalle de cada uno de ellos, no considero que le tengan más atención, pero sí que se aprendan los grupos funcionales. Entonces, esto de que de un aldehído al ácido carboxílico, pues para ustedes en este momento no es muy relevante.
Las propiedades de los ácidos carboxílicos, pues como su nombre lo dice, pues son ácidos. De los éteres y ésteres no tiene mayor relevancia en esta parte. La estructura de los anhídridos, que viene ahí en uno de los grupos funcionales, es esta. Casi siempre ponen una estructura de esta para que ustedes se espanten, pero ya teniendo esa imagen, ya no hace falta otra. Entonces, acuérdense el grupo amina de los aminoácidos. Puede ser amina primaria, terciaria y secundaria. Y cuaternaria de acuerdo a las uniones. Aquí vienen. Primaria, secundaria y terciaria. Primaria, secundaria y terciaria. Igual que con el carbono, para los alcoholes. Esta estructura de acá de la anilina, puede ser que se las presenten. Esta es la anilina. Este es al igual que el benceno, es importante porque es una materia prima muy importante. Entonces la anilina es así, ustedes pueden tener en su formulario el benceno, enseguida si le unen este grupo amino, pues tenemos la anilina. Otro de ellos podría ser que venga el fenol. No se olviden de los aminoácidos, el grupo amino y el grupo carboxilo. Y aquí viene más resumida esta parte que sí tienen que aprenderse. El nombre, el grupo funcional. Esta tabla me parece más práctica que la anterior. Ojalá que ustedes se acomoden con esa tabla. Esa es más práctica. Ahí ya no tienen que resumir nada más. Y pues lo dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí y ya si tienen alguna pregunta, pues seguimos en comunicación. Nos vemos en la tarde con el profesor César. Cualquier duda que tengan, aquí estamos. Nos vemos por la tarde.